Arrancamos la grabación de esta sesión. Hoy lo que vamos a hacer es concentrarnos en terminar de discutir algunos puntos finales sobre el modelo de Goodwin y al menos dar una introducción al siguiente modelo que vamos a revisar en este curso, ¿ya? Entonces, antes que nada, recordar un poco que en la clase pasada nosotros ya hicimos todo el desarrollo del modelo de Goodwin, ¿sí? Ya planteamos las ecuaciones, planteamos cómo se comportan las soluciones del sistema. Sí, y recuerden que todos estos materiales están disponibles en el aula virtual y también van a ser públicos, ¿no? O sea, para quienes vean este video sin ser de la Universidad Central, este material va a estar público en la descripción del video. Sí, entonces, en la descripción del video me encargaré de poner todos estos apuntes también para que esté a disposición de todo aquel que lo desee. Entonces, ahí ustedes pueden ver que ya desarrollamos el modelo y ya explicamos incluso las diferentes fases en las cuales se compone el ciclo capitalista, ¿sí? El ciclo de acumulación, si quisiéramos llamarlo de una forma. Y recordarán que hablamos, aquí están, ¿no? De regiones, ¿no? Regiones en las que se dan diferentes comportamientos, ¿ya? Ok, entonces ya vimos eso, ya vimos cómo se resuelve, e incluso en la anterior clase, en la última clase que tomamos este tema, les presenté una pequeña plantilla en Excel en la que les he pedido que experimenten un poco para ver cómo cambian los ciclos cuando ustedes cambian ciertas constantes del modelo, ciertos parámetros. ¿Ok? Bien. Entonces, con eso damos por cerrada la construcción del modelo, ¿sí? O sea, ya llegamos a elaborar tanto el sistema de ecuaciones que está aquí, este sistema de ecuaciones del modelo de Goodwin ya lo desarrollamos, ya planteamos el sistema dinámico y lo hemos resuelto. Y a partir de la resolución de ese sistema, e incluso les presenté una muy rápida introducción de cómo se hace esto con la teoría de sistemas dinámicos. Muy rápida introducción porque es mucho más amplio, ¿no? Pero por lo menos que se lleven esa idea. O sea, hay algo que se llama teoría de sistemas dinámicos y eso me sirve para resolver este tipo de modelos. Entonces, bueno, al final nosotros llegamos a este resultado, ¿sí? Que es el comportamiento cíclico de la relación entre la participación de los trabajadores y la tasa de empleo, que recuerden que son las principales variables del modelo de Goodwin. Entonces, con estas variables se puede evidenciar el surgimiento de ciclos con un comportamiento horario, ¿sí? En donde, ¿qué es lo más importante destacar? Que recuerden que esta región que está aquí, la 2, es la que más se acerca a las crisis, o es el peor momento de las crisis porque todo cae. En cambio, la región 4 es la mejor etapa de la animación. Todo crece, ¿sí? Incluso ahí ustedes pueden ver cómo se ve el aumento de las variables en la etapa de la animación de la región 4 y la peor etapa de crisis en la región 2, donde todo cae, ¿ya? Entonces, eso vale la pena que lo tengan presente, ¿no? Es el principal resultado del modelo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer unas reflexiones adicionales, ya no analíticas, ¿no? O sea, ya cerramos la parte más matemática analítica de este modelo. Vamos a hacer ahora unas observaciones más globales, algunas conclusiones bien interesantes y bien importantes del modelo de Richard Goodwin. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero es mencionarles, como habíamos visto ya, que cuando nosotros tenemos el supuesto de que todas las constantes del modelo son positivas, el modelo nos arroja un comportamiento de ciclos cerrados, ¿sí? Con una dinámica de sentido horario en el espacio UV, donde U recuerden que es participación de los trabajadores, B es la tasa de empleo, tal como pueden ver en esta gráfica, ¿no? La que hemos llamado gráfica 1. En esta gráfica sabemos que el punto alrededor del cual giran estas soluciones es lo que hemos llamado el punto de equilibrio. Sí, de hecho esto deberíamos llamarle el equilibrio dinámico, ¿no? Un punto de equilibrio dinámico. En realidad, este es un equilibrio que para este modelo nunca se alcanza. O sea, nunca vamos nosotros a tener que la economía capitalista caiga en ese punto. Siempre, ¿qué es lo que tendremos? Tendremos una economía capitalista fluctuando alrededor de ese punto, ¿sí? Si tenemos unos ciclos más pequeños, probablemente tendremos algo así. O si tenemos ciclos más grandes, tendremos algo que le rodea esto. Pero jamás vamos a tener, bueno, sin salirse de los ejes, obviamente, ¿no? Pero lo que jamás vamos a tener es una situación donde exactamente caigamos en el punto, ¿ya? Eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que siempre estaremos girando o fluctuando alrededor de ese punto, ¿ya? Y bueno, en este modelo también es posible sacar la duración de los ciclos que se obtiene a través de esta ecuación, ¿sí? Donde T es la periodicidad. ¿Cuánto tiempo, en unidades de tiempo, se demora en generarse un ciclo? ¿Ya? Que no es nada más que 2pi dividido para la raíz de A0 por B0.
¿ya? Esto también sale de la teoría de sistemas dinámicos. No necesito que conozcan esa teoría. Aquí ya está la ecuación. Y más importante, en la plantilla de Excel que les he dejado, ustedes ya tienen el cálculo inmediato cuando ponen números. Entonces, por favor, échenle un vistazo a esa plantilla para que más o menos vayan viendo y explorando qué tiene para ofrecerles, ¿no?, el modelo de Goodwin. Ahora, vamos un poco ya más a las interpretaciones del modelo, o sea, ¿qué nos deja como lecciones? Entonces, verán, bajo todas estas condiciones y el surgimiento de estos ciclos, Goodwin llega a mostrar que este modelito, o sea, la relación capitalistas-trabajadores que está en este modelo, se parece mucho, pues de hecho idéntico, al sistema de ecuaciones del modelo o de lo que se suele conocer como modelo presa-depredador. ¿Sí? Esto es bien interesante. Existe en biología un modelo llamado el modelo presa-depredador, que en su momento fue planteado independientemente por Lotka y Volterra, por eso que a veces también se les llama el modelo de Lotka-Volterra. Y vean los años, o sea, son modelos desarrollados, un modelo de ecuaciones diferenciales, desarrollado entre los años 1910 y 1927, donde B, sí, donde B usualmente ocupa el lugar de una presa y U ocupa usualmente el lugar de un depredador. Entonces, Lotka y Volterra construyen un modelo matemático con dos ecuaciones, ¿sí? Donde recuerden, U es la presa, B es el depredador. ¿Cuál era la lógica original de Lotka y Volterra, de estos autores? La siguiente. Piensen, U pueden ser ovejas, si quieren, ¿no? U puede ser ovejas. Entonces, la población de ovejas crece a la tasa U punto sobre U. Recuerden que esta es la tasa de variación. Entonces, las ovejas, según este enfoque, a ver, un segundo, déjenme ver si estoy bien, porque vaya a ser que estoy haciendo mal las cosas. Donde B, no, perdón, U es el depredador, ya, sí, me estaba equivocando. U no serían ovejas, B son las ovejas, ya, disculpe. Entonces escribamos mejor, ya, entonces B sería la presa, U sería el depredador, ya, para no estar cambiando de lámina cada rato. Entonces, la presa, no, B punto sobre B sería, digamos, la tasa de crecimiento de las ovejas. Entonces, las ovejas serían la presa que crecen a una tasa autónoma B0. Entonces, si se olvida un momento del término B1, si nos olvidáramos de B1, solo B0 sería la tasa de crecimiento de B. Entonces, en el modelo de Lotka-Volterra, originalmente, B era un grupo de presas y B0 es la tasa a la que crecen las presas. Si quieren, es como tener unas ovejitas que tienen comida, tienen alimento, entonces pues, siguen creciendo. Y cuando la presa interactúa con el depredador, o sea, interactúa con U, ahí la presa tiende a caer en población. Por eso es que existe el menos. Entonces, ¿qué significa? Que la presa crece autónomamente, piensen que son unas ovejitas que tienen césped, tienen hierba para alimentarse, césped. Tienen hierba para alimentarse, tienen forraje, pero al interactuar con el depredador se reduce la población. En cambio, ¿qué sucede con el depredador? El depredador es U. U sería la tasa, aquí está la tasa de variación, U punto sobre 1. ¿Qué pasa aquí? Este es un depredador que si no se alimenta, o sea, piensen que no hay nada más, solo está este término, la población de los depredadores cae, empiezan a morir. Entonces, en el caso del depredador, la única forma en la que puede generar crecimiento poblacional es interactuando con la presa. Por eso aquí está un signo más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el depredador tiene una tendencia a la muerte, pero se recupera cuando interactúa con la presa, o sea, cuando se come la presa. Entonces, este es un modelito súper antiguo de relación presa-depredador, originalmente proveniente de la biología. Entonces, ¿cuál fue el mérito de Goodwin? Mostrar que la dinámica presa-depredador, que se comporta de manera de ciclos, donde las presas y los depredadores a veces crecen y a veces caen, crecen y caen, crecen y caen. Entonces, Goodwin llega a mostrar que esto puede ser muy parecido a las dinámicas que hay en el capitalismo. Sí, es un resultado bien interesante el que llega Richard Goodwin con un artículo que recuerden, 4 o 5 páginas, no más. ¿Sí? A veces hay tesis que son 100, 200, 300 páginas. Richard Goodwin en 5 páginas llega a ser un modelo súper bueno, súper completo, que a mí siempre me ha sorprendido por qué no se le da la misma atención al modelo de Goodwin en las clases de macroeconomía, por ejemplo. Recordarán que en muchas clases de macro o más atrás, en clases de introducción a la economía, se habla del ciclo económico, pero nunca nos aclaran cómo sale el ciclo económico. Recién en macro uno empieza a ver modelos cíclicos, si tiene suerte. Entonces,
aquí ya tenemos un buen modelo cíclico, muy corto, o sea, en realidad es bien corto. Claro que nosotros nos hemos tomado más tiempo del habitual, pero es para que quede bien detallado, ¿no? Entonces, bueno, para interpretar la gráfica uno, esto ya lo hicimos, solamente aquí hay un resumen. Como les decía, podemos tener las cuatro regiones, ¿ya? Y estas cuatro regiones serían las etapas cíclicas que componen la evolución del capitalismo. Los que pueden ver aquí, que tenemos las cuatro regiones y aquí están las etapas de la acumulación, ¿ya? Entonces hagamos aquí rápido la gráfica para no estar volviendo a hacer el paso de una lámina a otra. Entonces recuerden que estaba así, ¿no? Entonces no olviden que esta es región uno, región 2, región 3 y región 4. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Ya lo hicimos en clase la sesión pasada. Aquí ya solo resumido, ¿no? El punto uno sería el inicio de la crisis. ¿Por qué era el inicio de la crisis? Recuerden, era una etapa en donde los trabajadores se encontraban en una tasa de empleo mayor al equilibrio, ¿sí? O sea, mucho empleo, y eso llevaba a que puedan exigir salarios cada vez más altos. Pero eso empieza a asfixiar las ganancias de los capitalistas. Por eso es que era el inicio de la crisis en la región uno. La región 2, en cambio, es la profundización de la crisis. La crisis llega a su peor punto, ¿por qué? Porque los trabajadores han agotado tanto las ganancias de los capitalistas con el aumento salarial que de repente ya no puede crecer el empleo, los capitalistas ya no pueden acumular y todo cae. Luego viene la salida de la crisis, ¿ya? ¿Cómo se salía de la crisis en el capitalismo según el modelo de Goodwin? Explotando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque a medida que se empeora el empleo, los trabajadores se vuelven más débiles, exigen menos salario y con menos salario los capitalistas explotan más a la gente y pueden aumentar sus ganancias. Y al aumentar sus ganancias, pueden de a poco salir de la crisis. O sea, vean esto, o sea, salimos de la crisis en el capitalismo rompiendo cabezas. A mí me gusta usar esa expresión porque Marx, de hecho, tiene una expresión parecida. Es decir, explotando a la gente. Se explota a la gente para salir de la crisis y luego de la salida de la crisis volvemos a una etapa de animación donde todo crece. ¿Ok? Todo eso, repito, ya fue explicado y también se encuentra detallado, por cierto, en la respectiva lectura que complementa esta clase. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como nosotros interpretamos esta gráfica, en donde vemos que hay un comportamiento cíclico que en palabras del propio Goodwin, si esto es bien interesante, Goodwin diría lo siguiente. Este comportamiento es, yo creo, dice Goodwin, esencialmente lo que Marx quería decir por la contradicción del capitalismo y su resolución transitoria en auges y crisis. O sea, Goodwin tenía bien clarito que su modelo representaba la idea de Marx de la base del capitalismo en etapas de auges y crisis. ¿Sí? Recuerden que nuestras clases, ya la parte de los modelos, empezó planteándonos esta idea de que el mismo Marx quería encontrar las leyes matemáticas de la crisis. No lo logró, pero Goodwin ya empezó a encontrar algo. Ojo, este es un modelo lleno de supuestos, un montón de supuestos, ya lo vimos. Entonces, obviamente que es un modelo que le falta mucho para ser realista, pero ya vamos a ver que hay algunas aplicaciones de este modelo a datos reales. Pero previamente, quiero mostrarles justamente el por qué el nombre presa-depredador, ¿sí? Entonces, bueno, como les he dicho, en todo este proceso cíclico se destaca que la salida de la crisis de los capitalistas se logra aumentando al máximo la explotación laboral, vía salarios, ¿no? Vía salarios. Este es un detallecito importante que después ya vamos a discutir más. Vía salarios. O sea, vía reducción salarial, mejor dicho. O sea, a los trabajadores se les reduce el salario y con eso los capitalistas recuperan las ganancias, ¿ya? Y también es destacable que la transición de una etapa a otra depende de la fluctuación del poder de trabajadores y la pugna capitalista. O sea, dentro de la pugna capitalista los trabajadores tienen un poder. Según el nivel de poder que tienen los trabajadores para negociar los salarios, se dan las fluctuaciones. Entonces aquí recordarán que una de nuestras compañeras había planteado la cuestión de que no sería entonces bueno dejar que los capitalistas acumulen siempre y ganen siempre. Y aquí el tema es que en realidad aquí no hay buenos ni malos. Aquí el tema, según el modelo de Goodwin, es que permanentemente vamos a estar en estos procesos, porque piénsenlo, si estamos en una época, pensemos en la crisis actual. En la crisis actual tenemos unos niveles salariales hechos pedazos, sobre todo por la informalidad. La informalidad, por ejemplo, es un tema que no está en el modelo de Goodwin, pero podemos un poco adaptarlo en nuestra interpretación.
Entonces, gente que no llega ni al básico, creo que sí se merece un salario más alto, ¿no? O sea, por lo menos el básico. Pero ¿qué pasa? Que solo esos incrementos salariales ya pueden generar crisis. Entonces, en definitiva, lo que nos deja como lección el modelo de Goodwin es que los ciclos no son un tema de libre elección. Sí, esto es a veces una interpretación que no se entiende mucho en Marx. No es que yo quiero que haya ciclos, no es que los trabajadores quieren que haya ciclos, ni los capitalistas. Todos quisieran la expansión permanente, todos, obvio. ¿Por qué? Los capitalistas quisieran expandir permanente porque así ganan más poder y bueno, de paso los trabajadores crecen y tienen salarios para consumir, o sea, hay mercado. Y obvio que los trabajadores siempre van a querer mejores condiciones. ¿Cuál es el punto? El punto es que en el capitalismo estamos, según este modelo y según el enfoque de Marx, estamos casi, casi condenados a vivir en ciclos. O sea, si bien el enfoque, el tema no es que no me gusta el ciclo, voy a tomar medidas para evitar el ciclo. No, estamos condenados a estar atrapados en dinámicas cíclicas, en donde lo que tal vez sí se puede pensar es en ver cómo hacer que estos ciclos sean no tan graves, lo cual también es complejo. O sea, hay toda una discusión de si es que realmente se puede o no. Por ejemplo, el gobierno no va a poder evitar, aquí este si bien es un modelo sin gobierno, pero un gobierno no es que va a poder evitar los ciclos. Pero política monetaria, por ejemplo, tal vez puede hacer que los ciclos sean más tenues, tal vez. O al revés. El gobierno, que depende mucho del petróleo, tal vez crece mucho cuando están los precios altos, pero cuando caen los precios, se va al diablo. O sea, se puede volver una situación mucho más compleja. Es decir, para el enfoque marxista, el capitalismo tiene problemas internos que nacen de su propia naturaleza, que no se pueden resolver dentro del capitalismo. Por eso es que cuando muchos apelamos, y hoy me incluyo, muchos queremos que el capitalismo sea superado, no es porque sí, es porque en las etapas de crisis el capitalismo lleva a problemas gravísimos de mayor explotación laboral y sobre todo también de destrucción social. ¿Qué hace toda esta gente que está en crisis? ¿Qué hacemos hoy? Pensemos hoy. De mucha gente que no consigue trabajo y aparte de eso está con salarios de miseria si es que logra conseguir algo. Mucha de esa gente se va a hartar, se va a hartar de la realidad, se va a hartar del sistema y va a empezar a entrar en lógicas como por ejemplo en el caso ecuatoriano, el narcotráfico, pueden entrar en organizaciones criminales o habrá otros que simplemente se mueren. Entonces, el problema del capitalismo, el verdadero problema del capitalismo según estos enfoques es la crisis. No es el capitalismo solamente, no es la desigualdad. Claro, la desigualdad también es un problema serio, ¿no? Y grosero. ¿Qué está pasando ahorita? Que mientras todo el mundo está en crisis, unos cuantos grupos económicos se están volviendo ultramillonarios. Pero hay otro problema quizá aún más grave y es la crisis per se, los efectos de la crisis, que no los pagan todos tampoco, ¿no? Ese es otro tema que no hay en el modelo de Goodwin, la distribución. Unos son más afectados que otros durante la crisis. Pero bueno, entonces, sobre esta pugna, trabajadores capitalistas, que sería total y permanente en el capitalismo, o sea, no se llegaría a resolver nunca, sino que estaríamos siempre en ciclos. Entonces, según eso, Goodwin diría lo siguiente. Por mucho tiempo me ha parecido que el problema descrito por Volterra de la simbiosis de dos poblaciones, parcialmente complementarias, parcialmente hostiles, es útil para entender las contradicciones dinámicas del capitalismo, especialmente cuando son descritas de una forma más o menos marxiana. ¿Ya? O sea, es bien interesante ver que Goodwin lo tenía clarísimo. O sea, Goodwin no se andaba con rodeos, él dejaba bien claro que su interpretación era una interpretación marxista de los ciclos. ¿Sí? Pero dense cuenta, esto lo dice alguien que era profesor, que llegó a ser profesor en Harvard, que fue profesor de Richard Good, fue profesor de Robert Solow, el padre del modelo de crecimiento de Solow, que es una de las piezas angulares de la macroeconomía actual, de la teoría del crecimiento al menos. Goodwin lo decía así, por eso digo que el modelo de Goodwin debería ser un modelo que se debería estudiar no en economía política, sino en cualquier curso de economía. Ahora, hablemos un poco del modelo presa-depredador, muy rápido. Aquí está una imagen justamente que ilustra esta idea del presa-depredador. Las ovejas serían la presa, que es la variable B, ¿sí? Las ovejitas serían la presa, y los lobos serían el depredador, que serían la variable U, ¿ya? Entonces, en las láminas les dejo un enlace, y también estos enlaces están en la plantilla en Excel, pero queda en la lámina. Un enlace, ya que si ustedes entran a este enlace, vamos a ponerlo aquí.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar en este enlace? Van a encontrar la página de NetLog, ¿ya? ¿Qué es NetLog? NetLogo es una aplicación, ¿sí?, con la cual ustedes pueden hacer simulación de varios modelitos basados en agentes. Así se llama este tipo de modelos. Se llaman modelos basados en agentes. Modelos basados en agentes. ¿Qué significa esto? Son unos modelitos de simulación donde ustedes ponen un montón de agentes y les ponen a interactuar, a ver qué sale de resultado, ¿sí? Uno puede programar y crear sus propios modelos, de hecho. Sí, hace algunos años yo aprendí a crear algunos modelos de estos, pero estoy un poquito desactualizado. Pero para efectos de lo que queremos, el enlace que yo les estoy compartiendo les lleva directamente, creo yo, al modelo de presa depredador. Si es que no es así, ustedes van aquí donde dice Search the Models Library, ahí van a encontrar diferentes modelitos. Entonces el modelito que quiero que veamos es el modelo de biología de presa depredador, ¿ya? Entonces se les va a cargar todas estas opciones. Ustedes simplemente le ponen Setup, entonces ahí ya ponen, le cargan al modelito y luego ponen en Go, ¿ya? No se preocupen mucho ahorita de los parámetros del modelo. Entonces si le ponen Go al modelo, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver justamente esta interacción presa-depredador. Entonces aquí pueden ver las ovejitas, cómo van evolucionando. Todo este verde que está de fondo es la hierba, ¿no?, que les da de comer a las ovejitas. Y pueden ver a los lobos, que en cambio son los depredadores que se van alimentando. Si bien es cierto, esta es la parte bonita del modelo, porque se ve la gráfica, quiero que se concentren en las gráficas de población. ¿Qué es lo que se puede ver? Un comportamiento cíclico. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver en las gráficas de población que hay un comportamiento cíclico que, bueno, a veces cae en error cuando se muere algún lobo, no, disculpen. Ya. Bueno. O sea, a veces cae en error cuando el lobo, se acaba la población de lobos, ¿no? Por ejemplo, aquí ¿qué pasó? Como se acabó la población de lobos por cosas del azar, porque esto es un poco también al azar, las ovejas enloquecen y empiezan a crecer y se daña el modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos aumentar un poco el número de lobos. Aquí está un parámetro que dice Initial Number Wolves. Entonces, vamos a aumentar el número de lobos. Pongámosle 80. Ya. Entonces vamos a hacer otra vez setup. Entonces, y arrancamos. Entonces ahora hay más lobos. Esperemos que con más lobos al inicio se vea mejor el comportamiento cíclico, pero sí se nota, ¿no?, que aquí en la gráfica de población, que es la que realmente importaría, es en donde se puede notar ese surgimiento de etapas en donde crece mucho la población de ovejas, luego decae y crece la población de lobos, ¿sí? Y aquí pueden ver la interacción en tiempo real, ¿no? O sea, cómo van interactuando. Y otra vez se murieron todos los lobos. Bueno, ya, falta lobos ya en este modelo. Pero bueno, ahí pueden ir ya. Le pongo 100, no me da confianza. Pongamos unos 110 lobos. Veamos qué pasa ahí. Ya. Setup. Y ahí ustedes pueden seguir probando, ¿no? Igual aquí ustedes tienen la tasa de crecimiento de la hierba. Tienen el número inicial de ovejas. Es un modelo un poquito más complicado porque también tiene hierba, ¿no? Pero en general, esta es la lógica del modelo presa-depredador. Modelo presa-depredador que recuerden que se basa en dos ecuaciones básicas, ¿no? La ecuación U punto sobre U, que es la ecuación del depredador, menos A0 más A1B, y la ecuación de la presa B punto sobre B, que es igual a B0 menos B1U, ¿sí? Y bueno, aquí murieron todos. ¿Por qué murieron todos? Tiene sentido, verán. Si ponemos muchos lobos, ¿qué sucede? Los lobos se acaban a todas las ovejas y luego los lobos se quedan sin alimento porque los lobos no comen hierba y al final mueren todos. Entonces aquí pueden ver cómo están surgiendo los ciclos. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el modelo? Un poquito menos de lobos. Entonces toca ir encontrando el número de lobos adecuado para que surjan ciclos permanentes, ¿sí? Pero esto, la idea esencial de este modelo es este sistema de ecuaciones, donde, repito, U es el depredador, B es la presa. Entonces, el mérito de Goodwin es mostrar que este modelito presa-depredador que ustedes están viendo aquí en pantalla, claro, en la época de Goodwin no había estas simulaciones, pero este modelito ya da a entender que se puede usar para explicar los ciclos en la economía capitalista, ¿ya? Qué bárbaro, faltan más lobos. Bueno, ahí ustedes les dejo como tarea encontrar un número de lobos y de ovejas que permita un resultado estable. ¿Cuál sería un resultado estable? Que estos ciclos se mantengan, ¿no? Ese sería el resultado estable. Pero bueno, de paso, les invito a usar NetLogo porque hay muchos modelitos. La empresa depredador es uno de ellos. Pero aquí tienen un montón de modelos adicionales de muchas áreas, ¿no?
Incluso creo que hay de economía mismo, déjenme ver. Ciencias de la Tierra. Tal vez esté como ciencias sociales. Social Sciences, ahí está. Economía. Entonces aquí tienen también unos modelitos bien interesantes sobre, por ejemplo, aquí tienen uno de modelos de reservas bancarias. ¿Sí? Tienen muchos modelos interesantes basados en agentes, ¿no? Veamos este setup. Imagino que es algún tema de reservas bancarias, ¿ya? Estos modelos usualmente vienen también con información, ¿no? Aquí tienen información del modelo, pero no solamente esto está en inglés. Pero bueno, aquí tienen un modelo que les va dando los detalles, ¿no? De cómo funciona, qué es lo que hace, cómo usarlo, etcétera, ¿no? Y varias cosas interesantes que ustedes pueden intentar hacer y cómo extender el modelo incluso, ¿ya? Y citar, ¿no? Porque piensen que cada modelo es desarrollado por gente que está programando, ¿no? O sea, detrás de esto hay un ejercicio de programación. Aquí hay uno bien chévere, que es uno de distribución de la riqueza, ¿ya? De paso les presento este modelo, aprovechando que tenemos NetLogo, ¿no? Entonces, es bien interesante porque imaginen, quizá, o sea, les dejo como idea, ¿no? Alguien quiere hacer como investigación o incluso como tesis la construcción de su propio modelo de NetLogo. Aprenden a programar en esta herramienta y se mandan su propio modelo. Por ejemplo, aquí ustedes tienen un modelo de distribución de la riqueza, ¿ya? Tienen número de personas, bueno, tienen la visión de las personas, significa más o menos alrededor de cuántos puntos pueden ver. Tienen algo que se llama metabolismo, interacción, bueno, esperanza de vida de la gente mínima, esperanza de la vida de gente máxima y en general una serie de parámetros y les ponen a correr. Ya, y ahí está la gente que se está apropiando de recursos. Entonces, este modelito también es bien interesante porque aquí se empieza a desarrollar el surgimiento de estratos medios, bajos y altos, ¿ya? Y cómo se calcula el índice de Gini y la curva de Lorenz, ¿sí? Y un histograma de cuántos pertenecen a la clase baja, cuántos a la clase alta, ¿ya? Y aquí tienen todos los detalles del modelo, ¿no? Entonces aquí tienen todos los detalles del modelo. Entonces ahí ustedes pueden leer si gustan todos los detalles de estos modelos, ¿no? Cómo funciona, cómo usar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bien interesante este NetLogo, les invito a revisarlo. Y aproveché el tema del modelo de Goodwin para hacerles presentarles este modelo, ¿no? Vale mucho la pena entenderlo cómo funciona, ¿no? Porque es una herramienta que también puede sernos útil para hacer modelos económicos. ¿Sí? Aquí pueden ver que hay un modelo económico de distribución de riqueza y hay muchos modelos económicos. ¿Sí? Hay muchos modelos económicos. Yo les invito, vean este de Hotelling, este es una regla de extracción de recursos naturales en economía ambiental, si no me equivoco. Entonces aquí ustedes igual ponen setup y me imagino que aquí, bueno, no he usado antes este modelo, pero tocaría ver qué significa. Bueno, pero les invito a ver eso, ¿no? Pero repito, el modelo que más nos interesa ahorita es el modelo de biología del presa-depredador, porque precisamente es el modelo con el cual nosotros hacemos sentido de el modelo de Goodwin, ¿no? Wolf, Sheep Predation, eso es. Bien, entonces este es el modelito que les vuelvo a presentar una vez más. El modelo de presa-depredador que nos llama a pensar, ¿no? Decir, wow, ¿cómo podemos nosotros hacer que la economía interactúe con otras ciencias, ¿no? Entonces, aquí tienen como, por ejemplo, con el cálculo y con la biología, ¿sí? Entonces, bien interesante. Y ese es el mérito de Goodwin. Y ese modelito de ciclos es muy importante. Por eso es que es el primer modelo que les presento, ¿no? Y el que hemos dado bastante detalle para que ustedes se motiven a ver qué más hay en estos modelos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que aquí ha Profe, estado mejor el número de lobos. Sí, no sé, pero bajo mi punto de vista creo que el modelo se olvida de algo importante, profe. ya. ¿Cómo qué, por ejemplo? Si es que si se refiere a la cadena alimenticia, entonces también debe haber un depredador, que la presa son los depredadores, pues. Y Ya, entonces, teniendo esa idea, digamos, conociendo que el total es la presa es la total de población. ya. Entonces, viendo eso, ¿cuánto es la cantidad máxima que puede haber de depredadores? Y de esa cantidad también se puede saber cuánto, cuánta es la cantidad de depredador por encima de la cadena alimenticia que se alimenta de los otros depredadores. Así se Interesante. puede saber, digamos,
quién esté en el ápice de la sociedad, más o menos un poco, dependiendo Chévere. de cuánto es la cantidad de población de la sociedad. Ya, interesante. Me gustó esa observación. No tengo una respuesta para ello, obviamente, ¿no? Pero más bien le planteo de esta forma. Lo que usted ha dicho en esencia significa, o debería replantearlo de esta forma. ¿Cómo la intuición que usted tiene, que es correcta, o sea, este es un modelo muy abstracto, o sea, es un modelo incompleto? Si usted quisiera completar el modelo con la intuición que me acaba de plantear, tiene que preguntarse, bueno, aquí está el sistema de ecuaciones. ¿Qué cambio debo hacerle para que este sistema recoja, al menos en parte, la intuición que usted ha dicho? Por ejemplo, una opción podría ser crear otra ecuación. Digamos que ponemos otra variable z, ¿sí? Que puede ser este otro depredador que usted menciona. Y usted podría decir, bueno, A, B, entonces digamos que es un depredador que tal vez, por ejemplo, no, digamos que es un depredador que crece, ¿ya? Que crece solito, crece también con la interacción de la presa, pero cae cuando interactúa con el otro depredador, ¿ya? Entonces ahorita estoy simplificando mucho solo para mostrarle que si usted incluyera una nueva variable, ¿ya? Entonces quizá esta nueva variable ya le ayuda un poco a recoger esa nueva intuición. Claro que tocaría readaptar porque entonces este depredador tal vez también muere si interactúa con este otro depredador y esta presa también muere si interactúa con este nuevo depredador. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que hemos creado otra ecuación tratando de hacerle un poco más realista al modelo con otra especie. Pero vean lo complejo, ¿no? O sea, y eso es lo que me interesa que valoren mucho. Los modelos económicos y los modelos abstractos matemáticos son abstractos y son muy limitados y tienen muchos supuestos, es verdad. Pero cuando ya nos cansamos de los supuestos y queremos hacerle más realista, estamos obligados a hacerle cambios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos ya un sistema de tres ecuaciones diferenciales, ya no dos. Y tratar tres ecuaciones diferenciales, aunque no parezca, ya es matemáticamente más complejo. Entonces, obvio, eso no significa no lo hagan, al contrario, si tienen la chance, háganlo. Pero entonces, ¿cómo resolver esto? Es el punto. Entonces, claro, lo podrían tratar de resolver con Excel, usando el método de Euler que está ahí en la plantilla, pero tal vez sería mejor una resolución matemática. Entonces ya toca estudiar con más calma qué son los sistemas dinámicos, cómo se resuelven, y estudiando eso, podría nuevamente coger la intuición que usted tiene, colega, y replantearla para ver qué cambio hay que hacer en el modelo. Pero sí me entiende el punto, ¿no? El punto es que todos tenemos buenas intuiciones de cómo mejorar el modelo, pero el punto es ya, en concreto, qué cambio hay que hacerle. ¿Sí? Allí es la parte tenaz. Pero sí, me gustó mucho su observación porque tal vez esto tiene incluso implicaciones a nivel del modelo ya de Goodwin, o sea, el modelo ya con trabajadores y capitalistas, ¿no? Habría que pensar qué implicaciones hay. Y de hecho sí hay extensiones del modelo de Goodwin a más dimensiones, quitándole supuestos, haciéndole mejoras, etcétera. Sí hay, ¿sí? Pero bueno, o sea, esa es la idea, colegas. Entonces, la invitación es a reflexionar un poco cómo mejorar el modelo, obviamente quitando algunos supuestos, pero piensen que cada supuesto que quiten significa cambiar el sistema de ecuaciones y significa replantear todito. Entonces dense cuenta que esto no es sencillo, ¿no? O sea, imaginen cuántos pasos nos tomó construir el sistema de ecuaciones. Si quitan o cambian algún supuesto del modelito para hacerle más realista, tocaría cambiar toda la resolución y todo el sistema y tal vez tengamos un nuevo modelo. Un modelo que tal vez ya no nos dé ciclos estables. Puede que nos dé otra cosa. Entonces eso es bien, es lo complejo, ¿no? Y de hecho es lo que a veces se le critica al modelo de Goodwin, que es un modelo muy sencillo, pero a la vez muy frágil. Uno empieza a tocar los supuestos y el modelo cambia drásticamente de comportamiento, ¿sí? Pero si quieren, con gusto les puedo presentar algunos trabajos de eso mismo, ¿no? De cómo se puede mejorar el modelo de Goodwin. Bueno, algunas cosas adicionales que quiero mencionarles del modelo de Goodwin, aparte de este detalle presa-depredador, son las siguientes, ¿verán? El trabajo de Goodwin, como les digo, ha recibido muchas extensiones y ha recibido incluso varias observaciones llamativas. No ha sido un modelo que ha quedado en el olvido, no ha habido mucha gente que le ha gustado este modelo y ha hecho justo lo que ha hecho nuestro compañero, plantearse cómo hacer el modelo más realista, porque obvio es un modelo muy abstracto, muy teórico. Entonces, mientras más detalles le ponemos, obvio es un mejor modelo, más realista, pero es mejor modelo, entre comillas, porque se vuelve más complicado de manejar, ¿sí?
Entonces, vean, no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Por eso es que cuando a veces critican al marxismo y dicen, no, es que el marxismo no tiene teorías sólidas ni fuertes. Tomen el modelo de Goodwin y traten de hacerle cambios. O sea, quien no cree en los ciclos. A ver, metan gobierno en el modelo de Goodwin. Ya es un reto, o sea, ya es un reto. Entonces, como ven, ya no es una discusión de lo que queremos ni de lo que yo quiero, yo pienso, no. Ya es un tema más duro, o sea, empieza a intentar volverse ciencia. Intentar, porque todavía falta mucho para que sea ciencia, pero inténtalo. Es decir, ya no nos quedamos en el campo de lo que yo opino. No, yo no creo en los ciclos. Está bien, pero ya, en el modelo de Goodwin, ¿cómo quitar los ciclos? ¿Sí? Entonces ya la pregunta se hace más complicada porque entonces quien no quiere creer en los ciclos diría, bueno, ¿qué es lo que no se cumple en el modelo de Goodwin para que los ciclos no surjan? Entonces, si bien, ¿no? La discusión ya se vuelve mucho más rigurosa. Ya no es una discusión de opiniones. No, es que yo no creo que el capitalismo genera crisis. Pero si alguien ya te está mostrando un modelo matemático que genera crisis capitalistas, chuta, y te muestra evidencia, y ya les voy a mostrar incluso datos, es como que te estás quedando en el dogma ante gente que te está mostrando evidencia. Sí, le ven, ¿no? Entonces ese es más o menos el punto. Pero bueno, repito, esto es evidencia muy preliminar, el modelo es muy básico, hay muchas mejoras, etcétera. Y el modelo es muy frágil, o sea, con pequeños cambios empieza a cambiar bastante la dinámica. Pero bueno, en particular, Robert Solow, justamente el alumno de Goodwin, tiene un artículo de 1990 en donde él hace unas observaciones bien interesantes y dice algo como esto. Dice, verán, en el modelo de Goodwin, el verdadero conflicto, según Solow, no es entre capitalistas y trabajadores, solamente. Sí, solamente sería aquí, solamente. Sino que también el conflicto estaría entre trabajadores empleados y desempleados. ¿Sí? Es bien interesante porque Solow dice, tal vez se puede reinterpretar el modelo pensando que los depredadores son los trabajadores empleados y las presas son los desempleados. Una interpretación bien llamativa porque ¿cómo sería el modelo de Goodwin con subempleo, por ejemplo? Que no hay, o sea, al menos aquí no está. No conozco si hay algún modelo Goodwin ya con subempleo, porque hay un problema. Primero habría que definir bien qué es subempleo. Pero piénsenlo. Entonces ya serían las tres especies. Tendríamos empleados, depredadores, desempleados, la presa. Y el subempleo puede ser un mix entre presa-depredador, por ejemplo, si es que aceptamos la interpretación de Solow. ¿Ya? Ya les voy a incluir la lectura del modelo del artículo de Solow, ¿sí? Para que complementen lo de Goodwin. Si hay el artículo en español. Entonces, ¿qué más? Solow también plantea otras cosas y dice que en el modelo la demanda posee un rol demasiado pasivo. De hecho, siempre estamos asumiendo la ley de Say en el mercado de bienes. ¿Qué significa? No hay desequilibrios en bienes, ¿sí? O sea, siempre hay la suficiente demanda para poder comprar los bienes que se producen, lo cual puede ser complicado, porque tomemos en cuenta que en el modelo de Goodwin los trabajadores sufren de explotación y a veces se les baja los salarios demasiado. Eso podría generar una crisis también de demanda. Eso, según Solow, no está muy claro en el modelo, ¿sí? Entonces no se tiene algo que se llama dinámica de los ciclos de negocios. Los ciclos de negocios, ya vamos a ver en una próxima clase, son ciclos que surgen justamente por fluctuaciones de oferta y demanda, sobre todo de demanda. Y hay modelos macroeconómicos de ciclos de negocios. Entonces, solo lo que dice es que este modelo de Goodwin no es como otros modelos macroeconómicos de demanda, que suelen ser medio keynesianos. Para solo los ciclos del modelo de Goodwin aplicarían una escala de tiempo considerablemente amplia. No podemos mayor, sino amplia. O sea, solo presenta algunas gráficas y dice, me parece que el modelo de Goodwin está hablando de ciclos grandes, no de ciclos pequeñitos. O sea, el modelo de Goodwin hablaría de ciclos, no de un año o dos, como a veces estamos acostumbrados a que nos cuenten, ¿no? Es que hay unos años buenos, años malos, bueno, no. Serían ciclos largos, de 30, 40, 50, 60 años. Entonces, si son ciclos largos, probablemente sean épocas, son ciclos con crisis grandes. O sea, esa es una de las conclusiones bien interesantes que llega Solow. Dice, tal vez el modelo de Goodwin es un modelo para ciclos mucho más largos de los ciclos convencionales que estudiamos en economía. ¿Y qué significa ciclos más largos? También significa crisis más potentes. ¿Ya? Entonces, bueno, hay varios trabajos que han tomado el modelo de Goodwin y le han hecho algunas extensiones, etcétera. Yo aquí les traje un artículo, ¿sí? Escrito por dos autores, Grasselli y Maheshwari, supongo que así se pronuncia. Estos autores en el 2018 escribieron un artículo
que se llama Probando el modelo de Goodwin con una tasa de acumulación general. ¿Ya? ¿Por qué me gusta este artículo? Hay un montón de estas cosas, ¿no? Este es solo uno, hay un montón de literatura al respecto. Pero me gusta este artículo que es de la revista Metroeconómica, porque en este artículo, que es lectura opcional, ¿no? Esta sí no les voy a hacer que lean obligatorio porque está en inglés, pero en este artículo hay bien interesante evidencia que trata de comparar el modelo de Goodwin con datos reales, ¿sí? Entonces aquí les traje algunas gráficas de cómo parece comportarse el modelo con datos reales. Entonces, aquí pueden ver un ciclo en rojo, que es la trayectoria simulada, y una línea azul, que es el dato real, ¿sí? El dato real versus la línea simulada. La misma lógica, ¿no? Ustedes tienen en un eje la participación de los trabajadores y en otro eje tienen la tasa de empleo. Claro, está con otras letras que están acorde a lo que hicieron estos autores, pero es del mismo eje, o sea, es la misma gráfica de ciclos que nosotros hicimos, ¿sí? Y de hecho, este ciclo que construimos son las bombitas en rojo que ven en estas gráficas. Sería así con ciclo, con sentido horario. O sea, esas bombitas en rojo son las simulaciones que estos autores construyeron con el modelo de Goodwin. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Que en general el modelo de Goodwin mm, tal vez, tal vez nos ayuda a entender el sentido en el que se mueven estas variables cíclicas. Tal vez, ¿sí? Pero no es lo suficientemente bueno, obviamente. Vean cómo aquí está el modelo y aquí están los datos reales, un error espantoso. Pero lo interesante puede ser la coincidencia desde el punto de partida que, por ejemplo, aquí está en Australia, que es del año 60, hasta el año 2010, que es donde hace la fecha de corte, el trabajo de estos autores de Grasselli y Maheshwari. Entonces, en la próxima clase vamos a revisar muy rápido estos resultados, ¿sí? Y con eso, digamos que les dejo un poco la idea de que el modelo de Goodwin no quedó solo en el modelo, sino que ya hay trabajos que han intentado ver que también se ajusta el modelo. Y lo más interesante no es solo ver cómo se ajusta, sino qué hacer a futuro para llegar a un ajuste, para ver si el modelo realmente nos ayuda o no para entender los ciclos capitalistas. Para que más o menos vayan viendo cómo la economía marxista, o sea, tiene mucho que contar. ¿Sí? Incluso para muchas de estas cosas se usa econometría. Se puede usar econometría, por ejemplo, hay algo que se llama modelos VAR, que probablemente ustedes habrán visto o verán en series temporales, y allí uno con modelos VAR trata de simular justamente estos comportamientos con datos reales, a ver si es que surgen o no los ciclos. ¿Ok? Entonces, de esto hablaremos con más detalle en la próxima sesión. Entonces aquí damos por cerrado el video.